Belfast. Es un museo naval. Se retiró del servicio y lo convirtieron en museo. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y el tiempo mientras exploramos el Museo de la Guerra Imperial en el corazón de Londres. Y hoy nos sumergiremos en la rica historia que este museo nos puede ofrecer. Antes de embarcarnos en las profundidades de la historia, echemos un vistazo a la arquitectura emblemática del museo. Este puente es fenomenal, es precioso. Un pedazo del muro de Berlín. El edificio en sí es un testimonio visual de la estructura y también está asociada con la oscura historia militar. Sus imponentes columnas y detalles arquitectónicos nos transportan a otra época bastante tristes y oscura de toda la humanidad. Esta planta, Segunda Guerra Mundial, El Museo de la Guerra Imperial es un museo militar británico que explora los diferentes aspectos de los conflictos y su impacto en la vida de la gente. Fue establecido en 1917 durante la Primera Guerra Mundial y fue inaugurado oficialmente el 9 de junio de 1920 por el rey Jorge V. Se erige como un monumento a la valentía y sacrificio de aquellos que han participado en los conflictos a lo largo de la historia. Ubicado en Londres, este museo alberga una colección asombrosa de artefactos, documentos y relatos que capturan la esencia misma de la historia bélica. Una vez dentro nos encontramos con una serie de salas temáticas que nos guiarán a través de diferentes periodos y conflictos, desde las guerras mundiales hasta eventos más contemporáneos. El museo ofrece una narrativa completa de los desafíos y triunfos, por así denominarlos, que han marcado a la humanidad desde sus inicios. El museo tiene como objetivo contar la historia de las guerras desde 1914 y cuenta con una exposición sobre el Holocausto. El museo ofrece una introducción completa a la historia de la guerra de Gran Bretaña, con aviones militares colgando sobre sus cabezas, tanques del ejército que flanquean la sala de exposiciones central y un búnker de la Primera Guerra Mundial recreado para atravesarlo. El museo tiene varias sedes en Inglaterra, 3 de las cuales están en Londres. El Museo Imperial de Guerra de Duxford, que conforma parte del Museo Imperial de Guerra Británico, está situado cerca de la ciudad de Cambridge.
El Museo Imperial de la Guerra, sede norte, se ubica en la ciudad inglesa de Manchester. Pasemos a explorar la innovación y la tecnología militar que se exhiben en el museo, desde armaduras medievales hasta aviones de combate modernos. Cada exhibición nos muestra la evolución de las estrategias y herramientas utilizadas en la guerra. Pero más allá de las fechas y los lugares, lo que realmente da vida al museo son los testimonios personales, cartas, diarios y objetos personales que nos conectan directamente con las experiencias de aquellos que vivieron los conflictos en carne propia de aquel tiempo oscuro y doloroso que lastimosamente estamos viviendo en la actualidad en varias regiones y países alrededor del mundo. Es un recordatorio conmovedor de la realidad humana detrás de cada evento que muchos llaman histórico. Para aquellos que buscan un momento de reflexión, el museo cuenta con un hermoso jardín de la reflexión. Este espacio sereno ofrece un respiro, permitiendo a los visitantes que tratan de procesar en sus mentes la intensidad de la historia que han explorado en este museo. Además de sus exposiciones permanentes, el Museo de la Guerra Imperial organiza eventos especiales y programas educativos que tratan de enriquecer la experiencia de los visitantes. Desde conferencias hasta actividades interactivas, se esfuerza por mantener viva la memoria histórica. El Museo Imperial de la Guerra tiene por finalidad favorecer el análisis de los conflictos bélicos producidos a lo largo de la historia, otorgando gran importancia a los efectos de la guerra sobre la población civil. Evolución del museo. El Imperial Museo de la Guerra abrió sus puertas al público en 1920 en el Palacio de Cristal de Sydney Hall Hill y en 1936 se trasladó hasta su actual ubicación en el antiguo Hospital Psiquiátrico
de Bethlehem. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el museo experimentó un rápido crecimiento en sus colecciones, las cuales comenzaron su expansión hacia otras sedes situadas en Londres, como el buque de guerra, el Museo de Churchill, y hacia algunas otras situadas fuera de la ciudad. Exposiciones recorriendo las 6 plantas del museo se llega a tomar conciencia de la gran magnitud de los efectos de la guerra sobre la población civil. El sótano del museo resulta especialmente interesante ya que contiene piezas originales de las 2 guerras mundiales, además de las reconstrucciones de algunos escenarios bélicos, a través de las cuales es posible experimentar la sensación de los militares que se encontraban en las trincheras. Una pequeña exposición dedicada a los niños durante la guerra deja patente el modo de vida que llegaron a tener los más pequeños y cómo trataban de evadirse de la realidad, convirtiendo el terror en un juego. La planta baja es una de las más llamativas porque contiene grandes muestras de armamentos pesados, como algunos tanques y cohetes. En la primera planta merece la pena destacar la exposición dedicada a la Guerra Secreta, un espacio dedicado a mostrar los materiales que fueron utilizados para las tareas relacionadas con el espionaje. La segunda y la tercera planta del museo muestran una exposición bastante dura que narra los horrores que se vivieron durante el Holocausto por medio de materiales y objetos originales. Un museo con un valor incalculable. El Museo de la Guerra de Londres es uno de los mejores que existen a nivel mundial. Las exposiciones no solo ofrecen la posibilidad de contemplar de cerca la carcasa de una bomba atómica, un torpedo humano, tanques o aviones militares, sino que también muestran las experiencias personales del personal militar que participó en las guerras y las de los ciudadanos que sufrieron las consecuencias.
Y así concluye nuestro viaje a través del Museo de la Guerra Imperial en Londres. Este espacio único no solo nos ofrece una visión detallada de la historia militar, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz y comprensión en nuestro mundo actual. Gracias por acompañarnos en este viaje enriquecedor. Si te ha gustado este video, no olvides de darle like, suscríbete para más contenido histórico y comparte con aquellos apasionados por la exploración de nuestro pasado. Hasta la próxima aventura.